Buenos días para todos. Hoy tenemos una muy bonita mañana en nuestra ciudad y nuestro departamento y tenemos la gran oportunidad hoy de tener unos compañeros de conversatorio hoy muy importantes. Aparte de ser amigos y ser muy cercanos en esta experiencia que hoy la vida nos pone de frente, tenemos la oportunidad de tener diferentes roles y estar juntos muy cercanos en esta situación y queremos hoy compartir parte de esta información con todos ustedes. Gracias a quienes nos acompañan. Hemos preparado para ustedes un conversatorio que nos parece de total relevancia en la situación actual que vive el comercio y el mundo inmobiliario alrededor de nuestro país. Para eso tenemos dos invitados muy especiales. El doctor Federico Estrada, actual gerente de La Lonja, que durante los últimos años ha venido liderando el gremio en nuestra ciudad, en nuestro departamento, que con él tenemos una relación muy larga y que como líder de todo este proceso nos viene acompañando de manera muy importante. Y también tenemos al doctor Carlos Andrés Pineda, director ejecutivo de FENALCO Antioquia, quien ha venido de la mano de los entes gubernamentales, estructurando y organizando, dando el punto de vista de los comerciantes para ayudar a que todas las medidas que se van colocando con esta transición a volver a una actividad económica habitual como la teníamos antes, no generen tantos impactos y él ha sido un líder muy importante para que la coyuntura incluso sea menor de lo que ha sido, haciendo todo un trabajo interdisciplinario. Entonces, a los dos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hemos preparado algunas preguntas que queremos conversar y estar con todos ustedes de manera muy cercana para ver qué pasa con nuestro sector del comercio y qué pasa alrededor del mundo inmobiliario y por qué debemos entender entre todos nosotros que este es un ejercicio compartido, que no son esfuerzos individuales y que por eso varios actores hacen parte de esta estructura de salud adelante. Entonces, doctor Federico, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Un saludo muy especial para ti, para las personas que están conectadas a esta conversación y también para Carlos Andrés, felicitarlo por la gestión que está haciendo con su gremio. Lo inauguraron pues con una coyuntura tan especial y asumió una responsabilidad en la que siempre lo hemos animado y lo acompañaremos si así él lo considera necesario. Felicitaciones, Carlos, por lo que estás haciendo por el sector del comercio y por la ciudad. Carlos Andrés, bueno, quisiera preguntarte para dar inicio a este conversatorio, ¿cómo ves la proyección del sector comercio? Digamos que en términos generales, y quiero invitarlos a que hagamos una breve participación en cada uno de estos puntos que toquemos para poder tener la oportunidad de abordar varios de los temas que queremos tratar. Entonces, buenos días, Carlos Andrés, y adelante. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta invitación a este Facebook Live, con un tema creo que absolutamente importante, absolutamente relevante en este momento para todo el comercio y pues por supuesto para esa articulación de esos espacios en donde tradicionalmente se desarrollaba pues esta bonita actividad en donde pues por demás nuestra región, nuestro departamento es especialmente activo y especialmente fuerte. Pues un saludo muy especial pues a ti, Carlos, a Federico desde La Lonja, por supuesto ya en este instante a los más de 135 conectados que pues nos escuchan. Muchísimas gracias por abrir ese espacio. Pensamos, pues como lo hemos dicho, esta especial situación que se presenta en el ecosistema empresarial de los centros comerciales, de la ocupación, de los arrendamientos, de ese diálogo que tiene que existir entre pues, propietarios, arrendadores, arrendatarios y todo lo que hay alrededor pues es muy importante y pues esperamos que esta charla sirva, por supuesto, para dar mayores luces
y no solo ahora, sino a futuro, porque realmente pues la situación que nos aqueja es qué nos va a pasar hacia adelante. Pues muchísimas gracias a Federico por sus palabras, realmente pues nos tocó un momento difícil, pero a todos, pues realmente en esta circunstancia y en este momento de la historia, pues no pudimos escoger tal vez momento para realizar cambios, pero contentos de estar en este gremio que por demás tiene tanta asociación con otros gremios como la misma lonja y que pues celebramos podamos articular trabajos permanentes, y yo creo que si algo nos ha enseñado esta situación de crisis es el trabajo conjunto, la resiliencia. Aquí solo ninguno va a salir de esta crisis. Aquí tenemos que unir esfuerzos, tenemos que buscar mecanismos conjuntos que nos permitan pues apoyarnos unos con los otros y por supuesto encontrar el punto medio de las cosas, encontrar las sinergias necesarias para que además, como lo hemos venido haciendo en Antioquia, el sector público, el sector privado, los empresarios, los gremios, la academia, podamos pues, buscar soluciones conjuntas que nos ayuden a salir adelante. Dicho eso, pues a todos nuestros más de 166 conectados ya, tu pregunta, Carlos, y frente a cómo vemos el tema empresarial y cómo vemos el momento. Pues realmente tuvimos 2 meses bien complicados, que fueron básicamente abril y mayo, meses en que pues inició todo este proceso que hemos venido entendiendo, hemos venido manejando, hemos venido adaptándonos todos en su mayor o menor medida. Entonces, pues definitivamente, económicamente hablando, abril y mayo van a ser, creo yo, los meses de más impacto, los meses más duros, cuando lo veamos allá en los balances. A partir pues de mayo, ya junio y aún julio, empezamos un proceso de recuperación gradual. Nosotros desde la Federación Nacional de Comerciantes y los estudios econométricos nos indican que vamos a tener una afectación dura en este próximo trimestre, en el tercer trimestre del año, y de acuerdo a esa adaptación del sistema de salud, de acuerdo a las condiciones que pensamos deben ir por decirlo de alguna manera, asentándose en esa nueva realidad, en ese nuevo normal del que todos hemos hablado. Esperamos un cuarto trimestre con unas mejores proyecciones y por allá, por noviembre, diciembre, pues un proceso de empezar a subir la curva, empezar un proceso de recuperación. Recordar que el comercio es, vuelvo y digo, una de las actividades más importantes, representa cerca del 16.2% del PIB de Antioquia, pero somos el primer empleador de la región, somos el primer empleador de las actividades económicas, tenemos pues asociados y dentro del empleo formal más de 300,000 empleos, eso representa más del 21% del empleo formal, asociado, por supuesto, a las estadísticas de las cajas de compensación familiar con quienes pues realmente hemos trabajado bastante, especialmente pues nuestra caja hermana Confenalco. Entonces, pues creemos entonces que hay que ser positivos, hay que mirar el futuro con buenas expectativas. Esperamos este tercer trimestre un periodo de recuperación gradual y a partir del cuarto trimestre y por allá en noviembre y diciembre, pues por supuesto empezar a que subamos la curva buscando esa estabilización de las condiciones de ese nuevo normal. Carlos y Federico y pues todos los 190 conectados que ya están con nosotros. Pues gracias, Carlos, por tu orientación. Yo quisiera preguntarle a Federico, desde el punto de vista del sector inmobiliario, obviamente todos hemos recibido la noticia, sobre todo quienes estamos operando centros comerciales, que ahí empieza a haber alguna vacancia y hay un impacto importante sobre las inmobiliarias. Esa recuperación del sector inmobiliario, Federico, ¿cómo la proyectan desde el gremio? ¿Qué nos puedes compartir de esa información? Carlos, esa es la pregunta clave, yo creo, en las actuales circunstancias. Los gremios nos hemos dedicado a ir monitoreando
sobre todo basado en lo que llaman los economistas las perspectivas o las expectativas de los empresarios, porque eso realmente incide mucho en qué es lo que se viene, porque al final del día, pues si hay un impacto de la situación, el futuro lo construimos y las expectativas que yo tenga en el sector son muy importantes. Estamos en un marco que la propiedad raíz ha sido denominada como la inversión refugio, y eso nos hace pensar de una manera o nos ubica de una manera de tener mucha fe con lo que viene en el futuro. Yo creo que sería totalmente anormal hoy decir que no ha pasado nada o que no ha sido afectado el sector. Por supuesto, partimos de decir que el poder adquisitivo de las personas se ha visto muy disminuido, se verá disminuido, y en ese sentido va a impactar negativamente el sector. Pero el sector inmobiliario es amplio, y yo primero debo empezar hablando de la vivienda nueva. La vivienda nueva es la locomotora del sector inmobiliario, y quedamos sorprendidos que en los meses más críticos de abril y mayo los proyectos inmobiliarios estuvieron al 30% de sus ventas. Y cuando digo proyectos inmobiliarios es que adelantaron sus negocios de manera virtual. Hoy, cuando uno ve, estábamos llegando a un 30, digamos, en los centros comerciales, en las ventas normales, en los presupuestos que se trazaban los comerciantes. Y en esos 2 meses tan críticos, los promotores inmobiliarios hablan de unas ventas del 30%. Junio, y ahí sí que quedamos sorprendidos, donde alcanzamos ya unas ventas del 90%. Se vino junio y nosotros queríamos medir qué fue lo que sucedió en junio. Fue que tuvimos un represamiento de la demanda y eso conllevó a tener unos resultados tan sorprendentes del 90%. E íbamos en la misma línea y ya nos cogen este par de fines de semana de cuarentena y debemos decir que nuevamente nos ha afectado bastante. Pero claramente estamos esperando, ya pasando, digamos, al sector de arrendamientos. Los arrendamientos son muy desarrollados en Colombia. Colombia ha prestado ese servicio inmobiliario por encima de cualquier país del mundo, donde esos agentes inmobiliarios, fuera de hacer esa colocación en arrendamiento, juntar un propietario y un arrendatario, acá la empresa inmobiliaria se queda en la intermediación representando desde luego a un propietario, pero intermediando esa relación. Las últimas encuestas nos señalan a nosotros que el mercado de vivienda, ellos consideran que no tomará menos de 6 meses en que se recupere. Y de hecho están calculando una caída en la cartera cercana al 3.6%. Después vienen las bodegas que dicen que tomarán algo así como unos 8 meses en su recuperación, y están proyectando una caída en su cartera. Es decir, si yo administro unas 100 bodegas, se me caerían un 4.4%. Al final del mes de agosto ya estaría no administrando 100, sino 96. En las oficinas, que es eso que estamos monitoreando cómo va a ser la tendencia de uso a futuro, estamos hablando ya de una recuperación de 11 meses, que tomará mucho más tiempo, y una caída de esa cartera cercana al 8.6%. Y locales comerciales, que es a lo que he sido invitado, pues estamos esperando un mayor tiempo de recuperación, cercana también a los 11 meses y medio, 12 meses, en estabilizar este mercado, y una caída cercana ya al 10%. Ese 10% empieza a ser un número mágico, y es lo que muchos empiezan a proyectar de cómo se puede incrementar la vacancia en centros comerciales como tal. Puede ser un poco mayor, pero también tenemos que decir, la inversión en propiedad raíz hoy es vista como refugio, y sigue existiendo un interés marcado de las personas de tener la propiedad raíz como alternativa de inversión. Perfecto, Federico, muchas gracias. Entrando ya ese tema de la inversión, entonces aquí tenemos varios actores. Digamos que para quienes nos están escuchando, voy a empezar desde el punto más básico de la cadena, y es la persona que ocupa el local comercial, que todos conocemos como el comerciante. Luego en esa cadena viene el dueño del local, que en ocasiones puede ser incluso el mismo comerciante, pero en algunos momentos es un tercero. Ese tercero tiene varias características. Hay personas que son inversionistas
del sector inmobiliario y tienen varios locales para la renta. Hay otras personas que simplemente le apostaron a uno o dos locales y no son grandes inversionistas como los primeros que mencioné y que realmente su ingreso es la renta de ese local. Luego vienen las inmobiliarias que en muchos casos, no en todos, pero ojalá en la mayoría, estuviera la intermediación de la inmobiliaria que genera una cantidad de beneficios al mismo comerciante y al dueño del inmueble. Y también tenemos las aseguradoras que hacen parte de este esquema. Y al final, cuando hablamos de un centro comercial, hay un actor que cobija toda esa estructura, que es la propiedad horizontal. En estos escenarios, nosotros hemos visto desde la operación algunas particularidades. Y hoy parte de la motivación de esta conversación es que entendamos que todos esos factores debemos unirnos para poder funcionar. Entonces, todos los centros comerciales han hecho unos esfuerzos grandísimos en la operación por reducir sus cuotas de administración durante los meses más críticos de esta pandemia, porque obviamente hay menor ocupación, hay menor tráfico, entonces hay menores costos de energía y uno ha adaptado, y quienes estamos en el gremio, los gerentes de los grandes centros comerciales, los operadores de varios centros comerciales, lo que hemos hecho es adaptarnos a esta realidad funcional para generar beneficios. Pero hemos encontrado que no siempre estos beneficios se transfieren a toda la cadena ni a los comerciantes. Entonces, a las inmobiliarias les dicen, no me cobre el arriendo. Al centro comercial le dicen, no me cobre administración. Y eso va generando una cadena muy compleja porque al otro lado está el señor que recibe su ingreso en el arriendo, al otro lado está la operación del centro comercial que requiere los recursos para que funcione el centro comercial. Y en este punto de vista, quisiera preguntarle a Carlos Andrés, ¿cómo ve él esta reactivación y qué piensa de este trabajo en equipo que tenemos que articular como una cadena del sector comercio para darle oportunidades a la continuidad de nuestros comerciantes y para evitar que haya más vacancia porque el dueño del local no entra en la figura de ayuda y de estabilidad de su comerciante? ¿Qué consecuencias puede tener él? Bueno, Carlos, yo creo que hiciste ese mapa del ecosistema de todos los que están ahí involucrados. Yo creo que lo dije al principio como una muestra, un ejemplo de lo que estamos buscando hacer entre todos los actores que buscamos salir de esta situación, buscar las soluciones. Aquí creo que aplica exactamente lo mismo. Yo creo que tiene que haber una resiliencia, una capacidad de escucha, una capacidad de conjuntamente construir la solución. Nadie tiene la fórmula mágica. Aquí tenemos que entender que el propietario del local pues seguramente tiene unas necesidades, tiene unas obligaciones, cada propietario es diferente, algunos pues realmente viven de los arriendos, tienen, digámoslo así, como actividad principal para su sustento ese ingreso. Entonces, hay que entender ese propietario. Por supuesto, el comerciante hoy se ve abocado pues, a unas restricciones, las más de las veces externas. O sea, no es que no queramos trabajar, pues realmente estamos sujetos primero a unas determinaciones del gobierno nacional, luego a unas determinaciones de los gobiernos departamentales y locales, a unas restricciones inherentes hoy al ecosistema y a su entorno. Verbo y Gracia, los que están ubicados en la Candelaria, en la comuna número 10 de Medellín, para el caso nuestro, pues se vieron abocados a un cierre sectorizado, a un cierre diferente al resto de la ciudad por unas condiciones específicas. Entonces yo creo que aquí lo que tiene que pasar es que mucho diálogo. Yo creo que dijiste una cosa clave, las agencias inmobiliarias son esos intermediarios que además, pues la experiencia hacia el maestro y las inmobiliarias han tenido ahora que manejar muchísimos casos, innumerables casos permanentemente y si bien es cierto, lo hemos dicho, cada caso
tiene su particularidad, pues hombre, hay unos elementos comunes y esas agencias indudablemente pues van a ayudar y pueden por decirlo, orientar de mejor manera las decisiones. ¿Qué recomendamos? Que pues acudan a esas inmobiliarias serias, formalizadas, las más de las veces tienen unos apoyos con los aseguradoras, con las afianzadoras, que pertenecen a gremios como la Lonja, como el FENALCO, que también tienen entonces detrás una serie de apoyos jurídicos. Pues creo que nuestros gremios precisamente hemos buscado tener un ecosistema, una serie de herramientas de apoyo a estos empresarios para que a su vez puedan transmitirlos adecuadamente pues, a sus usuarios. Entonces, realmente yo creo que aquí es utilizar las herramientas, tenemos que apoyarnos en las herramientas existentes, saber que no es fácil, tenemos que ceder, tenemos que tener capacidad de adaptación. Aquí también es claro, pues desde el otro lado, y seguramente muchos de los conectados a este Facebook Live de la mañana, pues son también comerciantes. Hay que entender que no se puede pretender aprovechar la oportunidad. Yo creo que aquí, si bien es cierto, tenemos unas dificultades, pues no se trata entonces o de no pagar los cánones o de no pagar las administraciones en los centros comerciales, sino de buscar la fórmula correcta. Hombre, que muchas veces necesitamos mayores espacios de tiempo. Bueno, entonces vamos a buscar que sea un término justo para que esa caja de los negocios pueda articularse. Hombre, que de pronto no tengo toda la capacidad económica. Bueno, yo creo que los gremios hemos buscado esas capacidades de apoyo desde el gobierno nacional y desde otras instancias. FENALCO, por ejemplo, acaba de lanzar la línea Emerge y con varias fintech como Simpli tenemos la capacidad de apoyar esos pequeños comerciantes, esos medianos comerciantes, esos comerciantes independientes. Entonces, yo creo que hay que buscar las alternativas, hay que confiar en los expertos, hay que acudir a las instancias necesarias y pues encontrar la mejor manera. Desde FENALCO estamos, por supuesto, buscando todos esos mecanismos que permitan apoyar la reactivación y apoyar especialmente esta importante actividad en ese ecosistema que pues tú ampliamente describiste y que compartimos. Todos son importantes y todos tienen que poner un pedacito en esa gran cadena. De acuerdo. Incluso quisiera complementar esta pregunta hacia Federico y es, pues, se han presentado varios beneficios desde el gobierno, pero también han puesto unas condiciones complejas porque cuando empiezan a sacar decretos que permiten empezarle al inquilino a empezar a devolver inmuebles masivamente. Eso también pone, digamos que esta parte de la balanza en un aparente desequilibrio, porque todos tenemos cercanos en el sector inmobiliario y tenemos algunos que les han devuelto 600, 700 inmuebles de su cartera y portafolio. Y entonces, uniendo lo que dice Carlos Andrés frente al tema de los beneficios, el gobierno ha anunciado muchos beneficios, pero realmente ir llegando lentamente a ellos, mucha gente se pierde en el camino. ¿Qué conoces, Federico, de pronto estos beneficios? ¿Cuáles están usando más? O si puedes orientarnos un poquito frente al tema inmobiliario, cómo apoyar, porque sí es importante que el comerciante ponga de su parte, que nuestra principal labor es mantener la actividad comercial como gremio en FENALCO, pero también dándole estabilidad a quienes soportan esa actividad, que son los dueños de los locales. Entonces, frente al tema de beneficios, ¿qué orientación nos puedes dar, Federico? Carlos, yo no quiero perder la oportunidad de expresar el tema de los acuerdos y de la importancia de ellos. Para estos no hay fórmula mágica. Realmente cada caso es único y en cada caso se deben sentar las partes con la mayor empatía y solidaridad para encontrar la mejor solución. A ningún comerciante le interesa entregar su negocio.
perder ese goodwill que ha formado en determinado lugar, en determinado centro comercial. A ningún propietario le interesa que le desocupen su inmueble. Colocarlo nuevamente no le tomará mínimo 5 o 6 meses. A ningún centro comercial le interesa que le dejen de pagar y a ningún copropietario le interesa que su copropiedad empiece a verse afectada con una alta morosidad, porque recuperar una copropiedad sí que es complejo. Y no le podemos sumar una incertidumbre jurídica a la incertidumbre económica que hoy estamos viviendo. En ese orden de ideas, lo que tenemos es que encontrar la solución vía un acuerdo en cada una de las partes. Bien, ahora bien, hablabas de los beneficios. Los beneficios y las diferentes disposiciones que ha sacado el gobierno nacional, digamos, lo grave de ellas es que nos ha anunciado y se ha demorado mucho tiempo en que estas salgan. Entonces, esas semanas donde después del anuncio a que llegara el decreto ya de manera formal, generaba una incertidumbre que lo único que hacía era alargar los procesos de negociación. Ahora bien, el gobierno fue claro y entendió muy bien que por una parte había un comerciante y por otra parte había un propietario que no podía desequilibrar esa balanza. Entonces, al final del día, lo que generó fue unas condiciones que invitaban aún más a lograr un acuerdo entre las partes. Yo no puedo hablar que vía normatividad se benefició alguna de las partes. Oigo a comerciantes que se molestan con las disposiciones y oigo a los propietarios. Entonces, queda claro que ahí lo que se hizo fue tratar de generar un equilibrio, pues, o no afectar ese equilibrio contractual. Los beneficios que han recibido, digamos, los propietarios de los bienes inmuebles son transversales a todos. Pues salieron algunas líneas de crédito, no fueron pues no pudieron acudir muchas personas a ellas. Digamos que localmente el municipio de Medellín le dio una posibilidad a aquellos propietarios de inmuebles en general que tenían deudas con el municipio en el impuesto predial, le condenó un 20% del capital que debían y no le cobró nada de impuestos, de intereses a esa deuda. Yo creo que es lo único que ha recibido. Y algunos, digamos, propietarios, ya en el tema hipotecario, pues se le congeló el crédito durante estos 3 o 4 meses en los bancos. No hay más beneficios, es decir, hemos recibido los beneficios generales como el subsidio a la nómina o el muy afectado de los aportes a pensión que tuvimos por allá, pero han sido unos beneficios muy generales los que hemos recibido los propietarios de los inmuebles como tal. De acuerdo, incluso hay varias inquietudes que nos empiezan a plantear por el chat y quisiera de pronto acoger una que nos han planteado. Y Mónica Vargas nos pregunta, y de pronto quiero orientar esta hacia Carlos Andrés, y es la preocupación de los comerciantes frente al tema de la regulación en la comuna número 10, en la Candelaria, donde incluso la sensación es estar en una mejor condición si uno está por fuera de un centro comercial, porque este comercio informal, a veces incluso estando en la cuarentena, no está cumpliendo la normatividad municipal y al no cumplirla y los centros comerciales que la estamos cumpliendo a cabalidad, pues generamos una restricción, pero es una restricción que se genera por la normatividad municipal. Entonces nos preguntan qué se ha logrado de pronto a través del gremio de tratar de sensibilizar al municipio frente a este tipo de situaciones donde el comercio informal aparentemente tiene unas mejores condiciones que el comercio organizado. Pues Carlos, yo quisiera decir frente a eso que establecimos primero unas mesas de diálogo con varios gremios asociados al centro de la ciudad, por supuesto con la presencia de la Federación Nacional de Comerciantes, y hemos podido hacer un diálogo directo con la gerencia del centro, con Mónica Pavón, y por supuesto con una serie de secretarías
que tienen esa articulación pues en el centro de la ciudad, en la comuna, con la Secretaría de Desarrollo, con la Secretaría de Seguridad, con la Subsecretaría de Movilidad, con la Subsecretaría de Espacio Público. Yo con esto debo decir que hemos sido absolutamente claros y contundentes con la administración en el sentido de, primero, entender las medidas que se tomaron para proteger la vida, tener que hacer ese aislamiento de esa comuna por el índice de contagios y, sobre todo, y hay que dejarlo muy claro, producto de la informalidad, de la ilegalidad y de la falta de control por parte de las autoridades. Porque si algo si algo hemos hecho bien los comerciantes y los empresarios formales y legales, ha sido implementar los protocolos de bioseguridad, ha sido cumplir las normatividades de la alcaldía de Medellín, inscribirnos en Medellín Me Cuida, buscar el distanciamiento, cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, hacer grandes inversiones para garantizar pues el cuidado de la vida de nuestros trabajadores, de nuestros clientes, por supuesto, de la sociedad misma. Entonces, con eso, pues por supuesto, logramos que por lo menos la administración entendiera que el problema no somos los formales y los legales, sino que está en la falta de control, en la falta de medidas para, pues, recuperar el espacio público que tenemos perdido hace mucho tiempo en la ciudad de Medellín. Con estas situaciones, pues hemos mandado un documento formal que recoge todo ese trabajo que hemos hecho con la administración en estas 2 semanas previas. Creo que muchos hicieron una serie de actividades de recuperación que valoramos entre varias secretarías en la zona que se conoce pues como Barrio Triste, que es el corazón de Jesús, en zonas de los bajos del metro, bueno, realmente en muchos puntos de la comuna y en donde pues lo que buscamos es que sean acciones permanentes, no que sean acciones de un solo día y que por supuesto ese esfuerzo que hicimos en cerrar durante 14 días, durante 2 semanas las actividades del centro de la ciudad, pues no sean flor de un día, sino que obedezcan a unas articulaciones permanentes de recuperación del espacio público. Yo creo que en eso, si se quiere, le hemos pedido con carácter de exigirle a la administración pública que esa responsabilidad es de ellos, es de ellos. Todo el apoyo desde el gremio, todo el apoyo desde los gremios asociados al centro de la ciudad, pero no nos pueden trasladar esa responsabilidad de falta de control, de voluntad política, si se quiere, de implementación de medidas contundentes para controlar lo que hemos dicho, la ilegalidad, la informalidad, las ventas callejeras, la falta, por supuesto, de cualquier protocolo de bioseguridad. Incluso yo quisiera aprovechar y complementar esto que estás diciendo, preguntándole a Federico, ¿cuál crees, Federico? Yo sé que esta pregunta es una pregunta muy abierta, pero esta reactivación del sector inmobiliario que nos has dado incluso una información muy valiosa en los estudios, en los tiempos de los diferentes tipos de inmuebles, ¿cuál crees que será la principal como estrategia de hacer esa reactivación? A ver, yo creo que ¿cuáles han sido las estrategias que desde el sector se han implementado? Puede sonar un poco inclusive repetitivo, pero lo primero que hay que estabilizar es la cartera. Para estabilizar la cartera en mora, lo primero que tenemos que seguir es avanzando en los acuerdos que se están logrando entre propietarios y arrendatarios. No deja existir un poco de temor que esta segunda cuarentena nos conlleva incumplimientos inclusive de acuerdos que habíamos logrado antes. No podemos negar que eso puede llegar a ocurrir, pero la primera estrategia para el giro normal de la actividad es lograr unos acuerdos. Lo segundo, dentro de esta apertura gradual,
la exigente rigurosidad y disciplina en la aplicación de unos protocolos de bioseguridad. Yo creo que la construcción, el comercio y el sector inmobiliario fueron sectores que inclusive se adelantaron a muchas disposiciones en la preparación interna que salió de los mismos gremios como tal, el planteamiento de los protocolos de bioseguridad. Las encuestas de ACE Colombia, por ejemplo, señalan que las inversiones no han sido menores por parte de los centros comerciales y por parte de los mismos comerciantes. Yo considero también que sin ninguna duda, ya pensando en sector, beneficios como los ya anunciados que tendrá la vivienda nueva hasta los 440 millones con el subsidio a la tasa de interés o el FRESH, yo creo que va a ser un dinamizador de la demanda. Y siempre traigo a colación la vivienda porque la vivienda es la locomotora del sector. Yo insisto, puede sonar un poco simple los casos los ítems que yo estoy enumerando, pero para una recuperación y una reactivación del sector no nos podemos salir de esos cuatro. Lograr los acuerdos, estar muy juiciosos y rigurosos con la apertura gradual, seguir trabajando en el tema de la vivienda nueva y desde luego acompañándonos por lo que ha sido la digitalización y la virtualidad en el sector. Muy bien, nosotros, yo creo que con lo que nos planteas, que es muy claro, Federico, frente al esquema de este trabajo conjunto, yo quisiera también hacer una invitación a quienes nos escuchan y que están en la parte como comerciantes. Y estos acuerdos deben ser acuerdos que permiten el esfuerzo de todos. Hemos tenido algunas experiencias que comentaré respetuosamente, y hay actividades comerciales que no han parado en ningún momento en todo el proceso de la pandemia que hemos vivido. Incluido el aislamiento inicial de marzo, estas actividades pudieron continuar. Pero muchas de esas personas han decidido, como comerciantes, no asumir los pagos ni de arrendamientos o de cuotas de administración, sabiendo que su actividad económica, incluso en algunos casos, se aumentó. Entonces también esta es una invitación a que este no es un momento para aprovechar oportunidades individuales. Este es un momento para unirnos colectivamente frente al objetivo de darle continuidad al comercio de nuestra ciudad y de nuestro país, porque es fundamental la participación de todos en la reactivación económica. Esto es como una línea delgaditica de agua que va fluyendo. Si alguno de nosotros, los que estamos en todo el proceso, interrumpe el paso de esa agua, los que siguen en la cadena automáticamente se van a afectar. Entonces también es un momento de mucha responsabilidad y es la invitación que queremos hacer también. ¿Por qué? Porque requerimos que siga el flujo sin parar, que aunque sea menor, todas las partes tengan algo de irrigación de esa agua que necesitamos para seguir en la actividad económica. El comercio es una de las actividades principales, somos una sociedad de consumo y el comercio hace parte vital de la reactivación, pero hay que darle oportunidad a que se reactive de forma adecuada. Quisiera tocar una pregunta que nos hacen en el chat y nos dicen con alta preocupación frente a las zonas de entretenimiento. Pablo Andrés Agudelo nos pregunta, y esta pregunta es un poquito también hacia Carlos Andrés, y es frente a la activación de los gimnasios y la activación de las zonas de comidas y la parte de entretenimiento y cine. ¿Qué expectativas has escuchado frente al tema de esas posibilidades? Ayer escuchamos al presidente, obviamente está cambiando algunas de las condiciones y todos debemos entender que las decisiones de los gobiernos, sea nacional, departamental o municipal, se van adecuando a cada momento, que no es fácil planear aún ni siquiera a mediano plazo. Sin embargo, estas actividades que son fundamentales para la activación económica y que hay algunas pruebas pilotos que se pueden hacer, como lo autorizó el presidente, dependiendo obviamente de cada alcaldía. ¿Cómo ves ese sector, Carlos Andrés? Gracias, Carlos. Sí, pues de pronto tuve algún problema ahí de conexión ahorita terminando la respuesta. Simplemente retomar.
Hemos trabajado muchísimo con las autoridades, hemos trabajado muchísimo con la alcaldía, con las subsecretarías y estamos buscando aquí tener las responsabilidades mutuas. Al sector privado nos ha tocado invertir muchísimo dinero en adaptar nuestras condiciones y lo que le hemos pedido a la entidad pública en sus diferentes dependencias es, venga, ejerza la autoridad, ejerza el control y, por supuesto, tenga la moderación adecuada para que no quiebre los negocios. O sea, lleguemos hasta el punto en el que, claro, hagamos ese análisis para que las personas entiendan que tiene que haber autocuidado, autoprotección, responsabilidad, pero no vamos más allá de unas restricciones que desborden la posibilidad de tener continuidad en nuestras empresas y en nuestros negocios. Y justo el caso que nos hablas de restaurantes, gimnasios y por supuesto ya más allá todo lo que hemos llamado la cadena ampliada del turismo, le hemos hecho un énfasis especial, créanme, al gobierno nacional, al gobierno departamental, al gobierno local, a los municipios. Yo creo que ustedes vieron, estuvimos pues, prácticamente un mes trabajando todos los pilotos de restaurantes, la posibilidad de tener la articulación de esa importante cadena que además, como lo dices, son unos negocios ancla muy importantes, especialmente en los centros comerciales. Pues decirles que, por ejemplo, logramos tener la prueba piloto de zona de comida en Río Negro, en el mall de Río Negro, en el centro comercial de Río Negro, perdón. Lastimosamente, el municipio, pues, incrementó sus índices de contagio y pasó, digámoslo así, de moderado a alto y hubo que suspender ese piloto. Pero hemos realizado muchísimas actividades y hemos logrado construir un protocolo viable tanto para pues, los restaurantes, las reposterías, como toda esa cadena básica de el sector ampliado de comidas, porque pues también es cierto decir que hemos logrado ampliarlo a los gimnasios o a esas actividades sociales. Hoy realmente no está contemplado. Yo tengo que decir que hemos trabajado muchísimo, hemos hecho muchas propuestas a los gobiernos departamental, municipal, al mismo gobierno nacional a través de la presidencia de FENALCO, pero esas actividades tal vez han sido las más golpeadas, somos conscientes de ello, estamos buscando que haya posibilidades de alivio. El gobierno municipal ya nos ha propuesto que va posiblemente en esta semana a plantear algún tipo de alivios en puesto predial, en industria y comercio para este tipo de actividades, porque definitivamente pues tienen una afectación muchísimo mayor que cualquier otra actividad, por supuesto, asociada al comercio. Entonces, yo creo que en la medida en que esos índices de contagio pues nos ayuden, que seamos nosotros mismos autorresponsables. Por supuesto, que el sistema de salud se acabe de preparar, como hemos visto, tal vez positivamente esta semana, en que tenemos mayores camas, mayores UCIs, mayores ventiladores y, por supuesto, que ojalá los ventiladores que han sido construidos localmente a través de la iniciativa de Inspiramed entren en funcionamiento, pues tengamos una mayor capacidad y podamos volver a reactivar la apertura gradual de esos sectores económicos. Entonces, creo que muy rápidamente vamos a tener noticias. Yo espero que esta misma semana la, digámoslo así, estrategia de 4x3 parece ser viable en este momento para las partes. Hemos pedido que durante esos 3 días de cierre, por supuesto, tengamos la mayor posibilidad de articular las actividades del comercio, aquellas que no necesitan ese contagio, sino, pues por supuesto, las actividades de trabajar a puerta cerrada, de domicilios, de atender por omnicanalidad, bueno, en fin, todas esas actividades que ya hemos aprendido a desarrollar a través de la tecnología y, vuelvo y digo, esperamos sean positivas noticias durante estas próximas semanas. Perfecto, muy bien. El tiempo pues nos va pasando muy rápidamente. Uno empieza estos conversatorios y se va apasionando con el tema y pues ya veo que nos quedan
unos 10 minuticos para poder darle como cierre a todo este conversatorio. Entonces quisiera ir haciendo como un cierre por cada uno de nosotros con un mensaje que queremos darle a los comerciantes, a los dueños de los inmuebles, a los inversionistas. Y quisiera motivar de parte del rol que yo represento, que somos las personas que operamos los centros comerciales, que administramos los lugares, y es enviar un mensaje muy directo como al corazón de todos los partícipes en la cadena. Y es, si la actividad del centro comercial no continúa, hay un patrimonio que se deteriora, como lo decía Federico al principio, y es fundamental que el ingreso, que es la cuota de administración en los esfuerzos que se han hecho, se pueda mantener. Que los acuerdos, que se han hecho acuerdos a corto plazo para generar resultados e impactos rápidamente, se puedan continuar. Pero es fundamental, como exponía el ejemplo ahorita del paso del agua, y es, no podemos ahogar ninguna de las partes. Si la administración no logra tener el ingreso para hacer su gestión, ese lugar y centro comercial se va a deteriorar. Es por parte de nosotros, de la operación de los centros comerciales, de los administradores de centros comerciales, queremos motivar mucho a que se puedan hacer los acuerdos, que podamos organizar y estructurar, que estamos en todas las condiciones de facilitar momentos. Sin embargo, es importante decir que la cuota de administración no se puede paralizar. Hay comerciantes que nos escriben y nos dicen, hasta este momento estamos tomando la decisión de que no pagamos cuota de administración. Eso frena la evolución del centro comercial. Entonces, desde la parte de la operación queremos decirles que es importante aportarle a todo el proceso de la cadena, que sabemos que estamos en un momento que tiene muchas dificultades y las empresas hemos apalancado en recursos externos, como algunas preguntas que nos han hecho por el chat, que qué beneficios o qué apoyos hay para microempresarios. El gobierno los ha organizado, Fenalco tiene una línea, contáctese con Fenalco, que ahí pueden buscar alternativas, que son cercanas al sector financiero y que nos pueden dar un poquito de oxígeno para la continuidad de negocio. En esa continuidad de negocio es hacer el esfuerzo para que el centro comercial pueda continuar con vida y cuidando ese patrimonio, para que su comercio pueda activarse y lentamente ir teniendo unos niveles como lo tuvo en otras ocasiones. Entonces, por parte nuestra, en el cierre de este proceso, es motivar a la continuidad y a que no se frenen los flujos del proceso, porque si no, después reactivar un centro comercial va a ser mucho más difícil. Federico, ¿nos quieres dar como un mensaje de cierre frente al tema inmobiliario y que permita una motivación para quienes nos acompañan como dueños de sus inmuebles o las inmobiliarias? Carlos, yo quisiera pues como terminar diciendo de las lecciones aprendidas y que estamos aprendiendo. Lo primero, en el sector como tal, fue entender la virtualidad. Yo siempre he dicho en estas últimas semanas que haber programado un trabajo en casa nos hubiera tomado fácilmente un año, nos hubiéramos llenado de asesores, hubiésemos hecho muchos talleres con nuestros equipos. Y acá en cuestión de 1 o 2 semanas estábamos ya operando de manera positiva, continuando dándole nuestros servicios como gremio, por ejemplo, a todos nuestros afiliados. Y en el sector, por ejemplo, ese canal de la virtualidad que complementa los diferentes canales para ofrecer los servicios inmobiliarios, yo creo que había muchos que ya estaban, digamos, se habían insertado en la virtualidad y pudieron tener unos provechos muy grandes. Hubo otros que, digamos, estaban allí y lo habían hecho de pronto por moda o por no dejar de estar, y rápidamente también incorporaron, digamos, los beneficios de estar en estos canales virtuales, pero también los procesos de digitalización, en la digitalización de contratos, de envío de información, de recibir las firmas, también es una de las lecciones aprendidas y de las implementaciones que tenemos que hacer. Pero trascendiendo ya lo que tenemos como sector, es que hemos aprendido de la importancia del trabajo en equipo. Yo creo que nunca antes se había valorado tanto el trabajo que hace el administrador de una copropiedad.
es que ese administrador, digamos, de lo residencial hoy se convirtió en un actor importantísimo en la bioseguridad, en la seguridad, en la convivencia. La gente empezó a valorar lo que ese agente ofrecía, pero también la importancia de yo trabajar de manera unida con mis proveedores, con mis aliados. Hoy hemos dicho, mi aliado que se llama propietario, arrendatario, empresa de arrendamientos, administrador de propiedad horizontal. Si no trabajamos juntos, flaco error le hacemos a esa cadena. Pero por último, es las prioridades como seres humanos que empezamos a tener, el valor que cada vez le estamos dando más a nuestra familia y a nuestro hogar. Yo creo que lo que tenemos es que darle un mensaje de esperanza a todos, que construyamos juntos, digamos, las soluciones para lo que estamos viviendo y no neguemos nada de lo que está sucediendo, pero afrontémoslo. Es tal vez lo que yo quería decirle pues, al público tan amplio que nos está acompañando. Qué bonito tu mensaje de cierre, Federico, y así es. Esta sensibilización frente al tema de espacio de familia ha sido extraordinario y creo que es otra de las cosas que, entre muchas, debemos agradecerles a esta época que la vida nos permite vivir. Hay que enfrentar las situaciones sin negarnos la realidad que estamos viviendo, como planteas claramente, pero hay otros espacios que nos han permitido cambiar un poquito el orden de las prioridades, incluso como debieron haber estado siempre. Carlos Andrés, en tu caso, un mensaje que nos genere un cierre importante desde tu punto de vista como gremio de los comerciantes. Muchas gracias, Carlos. Realmente este espacio, y como lo hemos dicho, ha sido bien importante, más de 230 conectados a este live. Vea, yo creo que desde el gremio hemos buscado varias cosas. La primera, pues por supuesto, acompañar a nuestros afiliados y acompañar al comercio en general en este proceso de defender el equilibrio justo entre la vida y la economía, porque pues entendemos, claro, el bien más preciado es cuidar nuestra salud, pero también no hay posibilidad de vida sin economía. Hoy la sociedad requiere tener ese aparato productivo funcionando. Creo que hemos tenido, como lo dijo Federico, esa resiliencia y esa capacidad de adaptación. Hoy, ¿qué necesitamos? Pues los pequeños, los medianos, los grandes, todos, pero por supuesto, especialmente aquellos que posiblemente no tengan esa capacidad de articulación, puedan apoyarse digámoslo así, en los mecanismos, en las instituciones y apoyarse en aquellos que sí pueden ayudarlos. Desde la Federación Nacional de Comerciantes hemos buscado brindar ese apoyo permanente, hemos buscado brindar esas herramientas que les permitan a ustedes, pues, llevar y paliar este difícil momento. Muchos de nuestros conectados nos han escrito, han buscado cómo encontrar soluciones a la liquidez. Vi varias preguntas, no tengo liquidez, no tengo recursos, no tengo posibilidades. Pues bueno, desde la Federación Nacional de Comerciantes hemos buscado esos canales y tenemos recursos económicos para apoyarlos en ese proceso, pues, de recuperación y de reaprendizaje y volver a empezar. Acudan a la federación. Muchas veces tenemos dudas jurídicas frente a cómo afrontar los temas. Ya lo dijo Carlos. Venga, que en esta actividad específica de la que estamos hablando hoy, de la ocupación, hay unos actores que pueden ayudarlos. Acudan a las agencias inmobiliarias, a los intermediarios del sistema. Y por supuesto, desde FENALCO, desde nuestro departamento jurídico, donde tenemos pues unos abogados realmente expertos en en el ecosistema jurídico y especialmente en las actividades del comercio, tenemos toda la disposición. Nos hablaba mucho de la virtualidad, de cómo mezclar pues, los canales online, los canales offline, la cadena virtual, poder vender. ¿Qué va a pasar con el tema presencial? Yo creo que no va a desaparecer. El tema de la ocupación de los centros comerciales, por supuesto, tiene ahora unas dificultades importantes por el momento coyuntural, pero yo sinceramente creo que los centros comerciales no van a desaparecer, se van a transformar seguramente. Muchos grandes espacios se van a tener que redistribuir, algunos, por supuesto, para la atención física, otros seguramente
para servir de espacios logísticos para la atención de la última milla, que es pues hoy lo que está de moda. El tema logístico habrá que trabajarlo y esos centros comerciales y esos centros de comercio tendrán que tener una adaptación para atender muy rápidamente al cliente. Pues todas esas posibilidades de apoyo, de poder ofrecer sus productos desde la virtualidad, poder tener todo ese proceso de transformación sin realizar grandes inversiones que muchos de nuestros pequeños y medianos comerciantes no tienen. Pues desde la Federación Nacional de Comerciantes tenemos esa posibilidad de apoyarlos con el portal de compras, Compras Benalco Antioquia, con los canales de transformación digital como las herramientas de B2B, como la mesa de innovación, en donde innovación hoy no es necesariamente tener cosas diferentes, pero sí implementar en nuestros negocios soluciones que no teníamos y que pueden ser absolutamente relevantes en este momento. Vamos a seguir trabajando con las autoridades, buscando defender el comercio formal, el comercio legal. Casi que vuelvo y digo, así se lo hemos hecho saber a las diferentes dependencias, exigiendo el control del espacio público, exigiendo el cumplimiento de las normas, porque no es justo que quienes sí cumplimos paguemos por aquellos que no lo hacen. Aquí entendemos que todos tenemos una dificultad, claro que sí, pero hoy sí que es cierto que tenemos que buscar el cumplimiento de las normas, el acatamiento de las normas y, por supuesto, aquí el virus no discrimina entre ricos y pobres, que ha sido una discusión. Entonces, si aquí no discrimina el virus, pues todos tenemos que cumplir las normas y todos tenemos que seguir las recomendaciones de salud y las recomendaciones de bioseguridad. Entonces, pues yo creo que es un mensaje en el que hay forma de seguir adelante, hay forma de ser resilientes, hay forma de transformarnos, hay forma de utilizar las herramientas. Desde los gremios, como lo dijo al inicio Federico, creo que tenemos toda esa capacidad, además de unirnos y ofrecer soluciones conjuntas. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que buscar cuáles son esas mejores alternativas y el mensaje de este Facebook Live, con todavía más de 230 conectados en este momento, a quienes agradecemos, es: venga, busquemos los mecanismos de trabajo conjunto entre todos los actores del ecosistema y, por supuesto, cuenten siempre con el apoyo de la Federación Nacional de Comerciantes, que es por demás la fuerza que une. Muchas gracias, Carlos Andrés, por tu conclusión, y simplemente para un cierre agradecerle a todos su presencia, su permanencia en este conversatorio que tuvimos, a ustedes dos que son personas muy cercanas, amigos desde muchos años. Tener la oportunidad de compartir hoy este espacio también ha sido muy importante. Y el mensaje para los comerciantes que están en los centros comerciales: estamos haciendo desde la administración de los centros comerciales y desde la operación todo lo pertinente por cumplir con la normatividad. Eso ha hecho que tengamos que hacer algunos sacrificios. No es a capricho del administrador, es la forma adecuada de cumplir la normatividad que nos apoyan los gremios y que nos apoyan diferentes sectores. Con FENALCO venimos haciendo un trabajo muy importante para apoyar las decisiones gubernamentales, sea a nivel departamental o local, tratando de permear que no sean en una dirección que afecte mucho el comercio, pero también entendiendo que hay que tomar decisiones. A veces los administradores somos muy cuestionados porque hacemos cumplir las normas, pero estamos poniendo en equilibrio todo el escenario para evitar que haya un cierre global del centro comercial. Porque, como lo decía bien Carlos Andrés, es importante cumplir la normatividad, porque si no caemos en esa informalidad que es la que estamos pidiendo desde los diferentes gremios, que sea regulada por las autoridades competentes. Entonces, a todos muchas gracias. Federico, un fuerte abrazo. Gracias por dedicarnos un espacio de tu tiempo en la mañana de hoy. El tema inmobiliario es fundamental en la activación del comercio. Carlos Andrés, gracias por la gestión que también vienes desarrollando y liderando, porque el comerciante necesita unos oídos cercanos, y hoy hemos puesto varias alternativas, y contáctense con los gremios, que hay formas de poder apoyarlos a todos. A todos ustedes, un feliz resto de día. Muchas gracias por acompañarnos. Esta ha sido una experiencia importante para todos. Esperamos vernos pronto nuevamente. Feliz día.